Como vino, ahí lo tenemos sentado ya para que comience a charlar con nosotros, así que usted nos dirá, nos va a sorprender de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es las crisis y yo. Las crisis y yo. O la crisis, yo y mi otro yo, algo así. Ay, Dios, esto es más difícil, más complicado. Sí, escuchaba vez pasada a alguien que había un meme dando vuelta por allí y un discípulo le decía a su maestro, ¿por qué estás tan... ¿Cuál es la clave de estar tan relajado? Y el tipo le responde, compré dólares la semana pasada. Entonces, estamos todos pensando cómo no compramos dólares la semana pasada. Qué bárbaro. Y cómo genera, qué es lo que genera en la sociedad. Todos estamos hablando de esto, miramos los noticieros, seguimos el riesgo país, seguimos la cotización del dólar, sí, la pelea entre Estados Unidos y China, lo seguimos muy de cerca. ¿Y qué es lo que provoca en nosotros? Es un tema muy importante. Tremendo, ¿no? La verdad que es algo para tomarlo en serio, ¿no? Porque uno no para de escuchar el comentario de todos, ¿no? No hay otro tema que es más, en un país que está totalmente dividido, sigue muy dividido esta grieta que no se termina nunca más y que bueno, que es como que no nos diéramos cuenta todavía que pertenecemos al mismo país, ¿no? Y por ahí nos hacemos bullying, nos charlamos, nos decimos, hay veces que hay personas que sí, que son fanáticas y se agreden con este tema de que vos, para esto, para qué, lo votaste y vos por qué los votás a ella, y bueno, es esto que estamos viviendo en el país, y las noticias que nos tienen ansiosos, nos tienen mal, nerviosos. Sí, bueno, justamente se detonan un montón de emociones, sentimientos, ansiedades entre ellos, y a veces le echamos la culpa directamente a la situación. Y si bien la situación es un detonante, lo que determina mi estado de ánimo va a ser la valoración que yo tengo de esa situación. La percepción, cómo yo percibo esa situación. Exactamente, ese es el punto, porque a veces estamos viviendo la inmediatez, somos reaccionarios a una situación particular, pero en definitiva lo que determina, como yo voy a sentirme, va a ser la valoración que yo tengo de eso. A ver, entonces, para que la gente entienda, ¿no? Es como yo me tomo la situación, cómo yo la tomo, cómo yo la encaro, cómo la asimilo. Sí, tiene que ver, vez pasada dijimos que andamos como tasadores en la vida, dándole valoración a las cosas. La idea es que le demos la valoración adecuada, ni de más ni de menos. Claro. Entonces a veces yo puedo subvalorar algo o sobrevalorar algo. Y a veces pudiera atar mi felicidad, por ejemplo, a la situación económica. Pudiéramos hacer una encuesta a la gente y decirle, ¿cómo te sentirías hoy si hubieses comprado $10.000 la semana pasada? ¿Cómo te sentirías hoy? O podríamos preguntarle a la gente, ¿qué harías si tuvieses tu vida económica resuelta? ¿Qué harías? Y nos encontraríamos con muchas respuestas, con muchas sorpresas, e inclusive gente que no sabría qué hacer. Porque vos fíjate, de pronto como que la felicidad me la da la cotización del dólar o un partido político tal o cual, y en realidad yo cuando solamente pongo afuera y mi felicidad o mi significación en la vida tiene que ver con eso, bueno, voy de un lado para otro. Por eso es importante tener una buena valoración de mí mismo y de lo que me rodea. Vos fíjate, a veces tenemos un planteo o una postura. Yo puedo tener una postura demandante o una postura preferencial. La postura demandante significa que quiero que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan, ¿sí? Entonces soy inflexible ante eso, y cuando las cosas no se dan como yo espero, viene frustración, puede venir la ira, puede venir descarga de bronca o cualquier reacción. Y a veces tenemos una reacción tipo preferencial, es decir, bueno, yo prefiero tal o cual cosa, prefiero tal o cual cotización, prefiero tal o cual gobierno perfilarse para presidencia, en este caso, por ejemplo, pero es una preferencia, no determina mi vida ni mi felicidad. Entonces, cuando no se da lo que yo prefiero, bueno, yo me reacomodo, tengo resiliencia y me reacomodo a la realidad. Porque si soy así, muchas veces somos demandantes. Por eso el tema de la grieta, por eso el tema de esa intransigencia de que es esto o nada. O sos un enemigo de la patria, o sos la patria, entonces nos metemos en ese tipo de cosas porque tenemos una visión demandante. Siempre es bueno tenemos nuestras preferencias, pero con nuestra postura preferencial, cuando no se da lo que esperamos, bueno,
tendremos que reacomodarnos, aceptarlo y reacomodarnos. De hecho, así es la vida. Por eso nuestra discusión no es tanto un color político, no tiene que ver con eso, sino que la vida tiene que ver con aceptar realidades y adecuar y crecer con esa realidad a pesar de mi preferencia. Bien. Entonces, cuando decimos cuál es la valoración que les doy a las cosas, bueno, eso es un tema importante. Hay un libro, y este libro debe tener por lo menos unos 3.000 años, del antiguo cercano oriente, que es el libro de Eclesiastés. Y el título, o la primera frase dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Entendiendo un poco el tipo de estructura que se escribía, bueno, esto es para la literatura antigua, este es un superlativo. Cuando alguien dice vanidad de vanidades o repite, significa, bueno, una gran vanidad. Y este libro lo que está hablando no es tanto la vanidad de creerse el lindo o ese tipo de cosas. Significa, cuando va a hablar de la vida, va a hablar de la futilidad o del sinsentido de la vida. Y este libro, Eclesiastés, que de hecho está en la Biblia, pareciera un libro totalmente existencialista, porque a una primera lectura pareciera que nada tiene significado, a una primera lectura pareciera que yo lo que haga no voy a ni siquiera disfrutar el esfuerzo de mi trabajo. Entonces, pareciera que hay una mirada y hay un contraste en todo eso, en la cual el hombre se encuentra en un sinsentido porque solamente buscas cosas inmediatas, no hay trascendencia, no hay nada que lo supere o una visión más arriba de él. Vos fíjate, vez pasada leí una oración bien particular que se le pedía a Dios incomodidad. ¿Quién le pediría a Dios incomodidad? Que le pedía a Dios reaccionar frente a la injusticia. Y a veces cuando hablo de incomodidad frente al sufrimiento del otro. Hablo de incomodidad frente a que otras personas le están pasando realmente muy, muy mal. O sea, él pedía esa sensación, que tenga la incomodidad cuando vea que a otras personas le están pasando mal. Exactamente. Entonces sería una buena oración de hoy pedir incomodidad, porque todos la estamos pasando mal, pero siempre hay alguien que le está pasando quizás peor. Y a veces estamos tan ensimismados en nuestra propia visión, en nuestro propio hambre, que quizás nos olvidamos que otro también tiene hambre. Entonces sería un buen ejercicio de crecimiento en la sociedad en esta situación tan particular, que yo empiece a mirar la necesidad de otro por sobre mis necesidades. Que empiece a pensar no solamente qué voy a hacer yo en esta crisis y prepararme a estructurar mi economía frente a un gobierno tal o cual, sino cómo yo voy a ayudar a otros. Entonces, ahí está el tema de la perspectiva o de la valoración. Este tipo de situaciones nos da la plataforma para poder crecer yo mismo, pero poder hacer crecer a otros. Yo creo que ese es el tema crucial. Tener una mirada más solidaria y no tan egoísta, porque esto solamente miramos nuestra economía, si compramos o no compramos, si me fue bien, me fue mal, pero debiéramos mirar a los demás, ¿sí? Entonces, yo quería traer simplemente esta reflexión, donde no sea una reflexión de que la vida solo es el tener cosas y la futilidad, el sinsentido. Hay un gran sentido en la vida, hay una gran trascendencia en la vida. Obviamente eso lo va a dar Dios. De hecho, este libro concluye, dice en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo de ellos contentamiento. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque dice, ese es el todo del hombre. Porque si solamente miramos el sinsentido de la vida, vamos ahí en nuestro devenir como que nada tiene propósito, o solo vivimos lo inmediato de una eficacia económica, y nos perdemos muchísimas cosas, porque somos seres trascendentes, no somos seres que no vamos a trascender sobre los demás, ¿sí? Así que eso quería traer esta mañana, en esta crisis, que podamos tener una mirada solidaria, una mirada trascendente, una mirada de compartir con el que no tiene, y eso nos va a hacer crecer como personas. Totalmente. Es como un poquito sacar el foco de, bueno, uno está viendo la información, los noticieros y todo eso, y empieza a preocuparse por uno mismo, pero no el hecho de decir, bueno, pero hay otros que están peor que yo. No sería ese el caso, sino aprovechar para ver a quién puedo ayudar o beneficiar, que tal vez le está pasando un poquito peor, nada más. Sí. Pero no contentarse así, bueno, pero los otros hay muchos que están peor que yo. Bueno, eso sería como una... Sí, ese sería un gradualismo o una forma de valorar las cosas que no es la adecuada. A lo que yo me refiero, que siempre hay gente para ayudar, inclusive que la esté pasando mejor que yo.
Porque a veces Está bueno, bien. es fácil relativamente ayudar al que la está pasando peor que yo. Pero al que está pasando mejor que yo y trabajar con mi envidia, con esos sentimientos que pudiera tener yo y de alguna manera, porque todos necesitamos algo. Hacer crecer al que le va bien, hacer crecer al que le está yendo mejor que yo, que mí, perdón. Entonces esto habla de una oportunidad que tenemos la sociedad de crecer como personas. Y de unir. Y de unir. Y de unir, porque en esto de esta mirada tan excluyente, tan demandante, es esto y no es nada más. Estamos todos en el mismo país. Entonces debiéramos tirar todos juntos, unirnos y saber convivir en las diferencias, porque no se trata de que homogeneizamos todas las ideas. No, por supuesto. Se trata de convivir las ideas y poder crecer en las diferencias. Y eso nos hace más maduros, eso nos hace más humanos. Totalmente. Bueno, la verdad que es un buen mensaje en este momento tan difícil que estamos pasando, pero es una oportunidad también para parar un poquito, reflexionar y no dejarse tal vez bombardear tanto la cabeza por las cuestiones que están sucediendo y que si tenemos un poquito de memoria, los argentinos casi que estamos acostumbrados a este tipo, estas debacles, volver a subir esta rueda, este círculo que gira cada 5 años y volvemos, estamos un poquito mejor, bajamos un poquito mejor, bueno, entonces es como que ya estamos un poquito acostumbrados, entonces no nos debería sorprender esto, al contrario, tenemos que ya utilizarlo en beneficio de cómo actuar ahora en estas situaciones y lo que decías vos, ¿no? Tratar de ver que hay otras personas que necesitan tal vez que seamos más comprensivos, más tolerantes. Eso sería un aporte, no sé si, como decías vos recién, al que tiene más o menos que nosotros, pero sería un aporte para unir, ¿no? Ser más tolerante, que entender que puede tener otro pensamiento, pero que es también igual que yo. Y que se puede salir, se puede salir de las distintas crisis. Leí a un psicólogo llamado Sebastián Palermo, acá de Córdoba, tiene muy buenos libros, y él habla sobre hacerle una distinción sobre la posibilidad y la probabilidad. Y esto creo que va a ser muy ilustrador y muy importante. Cuando hacemos énfasis solo en la posibilidad, y sí, hay posibilidad de un montón de cosas, ¿sí? De debacle, de posibilidad de pasar hambre, posibilidad de desabastecimiento, posibilidad de muchas posibilidades, ¿sí? Esto lleva a algo más práctico. Hay posibilidad de que me atropelle un auto ahora yo yendo hacia mi casa, que vivo acá de 5 o 6 cuadras, y hay posibilidad, siempre hay una posibilidad. Pero si yo solo armo los parámetros de mi vida conforme a las posibilidades, yo tendría que tener las empresas de seguros serían millonarias porque yo tendría que tener un seguro para cada cosa. Claro. Para mi vida, para cuando cruzo una calle, cruzo otra, para mi bicicleta, para mi celular. Sí. Entonces vivimos un desenfreno, y eso genera angustia porque estoy continuamente viviendo o anticipándome a situaciones que todavía no son reales, no han sucedido. Entonces, si yo vivo solo de acuerdo a las posibilidades, y bueno, eso genera angustia y una visión quizás hasta fatalista. Pero si vivo conforme a las probabilidades, si yo hago un análisis simple, bueno, en mis 44 años crucé la calle y jamás me agarró un auto. Siempre he tratado de hacerlo con cuidado. Entonces, si lo sigo haciendo de esa manera, sigue siendo una posibilidad que me atropelle un auto. Pero la probabilidad es baja y en mi caso es nula, en el sentido de que hasta el día de hoy no me atropelló ningún auto. Ya veo que después es noticia el Rafa. Uno está pensando eso, inmediatamente se dispara ese pensamiento de decir, ya veo que sale de acá y le estás anticipando. No, por Dios, por favor, no Entonces, va a pasar. Armamos cuenta de probabilidad y en estas situaciones económicas. Hubiéramos elegido otro ejemplo. Bueno, pero en cuanto a la economía, posibilidades hay muchas, podría pasar muchísimas cosas. Pero probabilidades, como bien decías vos, una cuestión así cíclica, ¿cuándo no hemos estado en crisis? ¿Cuándo no hemos estado en situaciones apremiantes? Y hemos salido de una manera u otra, nos hemos unido a la fuerza, como sea, pero se ha salido. Entonces, cuando yo analizo en mi vida, con mi familia, las probabilidades, yo creo que basar mis planificaciones en las probabilidades es mucho más sano y más realista. Qué bueno. Posibilidades siempre hay de todas. Habrá de todo. Pero si yo baso mi vida según las probabilidades, bueno, viviré una vida menos angustiante, menos estresada, más relajada. Porque en esto de la valoración, yo pudiera mirar las cosas importantes de mi vida.
Yo pudiera decir, bueno, la economía está difícil, pero puedo disfrutar de amigos, puedo disfrutar de la familia, puedo disfrutar de Dios, tengo mis hijos en el caso de que alguien los pueda tener, y tengo tantas cosas importantes que por probabilidad yo hoy por ejemplo, pudiera almorzar con ellos, y por probabilidad este fin de semana pudiera almorzar con los abuelos, con los suegros. Entonces baja un poco la tensión y vivo conforme a una cuestión más realista. Si no, se vive una suerte de paranoia, porque si vivo solos de acuerdo a las posibilidades y puede pasar cualquier cosa. Y siempre tendemos a elegir las peores posibilidades, porque si eligiéramos decir, bueno, la posibilidad es que también repunte esto y mejore todo y que volvamos a estar bien, pero no, esa no se nos cruza, siempre las posibilidades son las peores, las que elegimos, ¿no? Eso reciente mencionaba, ¿no? La visión un poco existencialista, fatalista. Algún día podríamos hablar un poquito más de eso, es la visión de que lo único seguro es la muerte, porque no hay nada más trascendente, es un naturalismo, entonces vivo una angustia permanente. Sí, estoy muriéndome todos los días y vivo una angustia permanente. Cuando hay cosas tan lindas en la vida para disfrutarlas, cuando hay cosas tan preciosas que Dios nos ha regalado, disfrutemos. Y no esperemos a que al PBI suba o a que el riesgo país baje por menos de 1000 puntos, porque si no, yo pudiera poner parámetros reales o irreales y atar mi felicidad a eso. Bueno, cuando el dólar baje a los 40, ahí voy a seré estar feliz. Sí. Y hagamos la prueba, bajaremos si bajara el dólar a los 40, ¿realmente sería feliz? Porque yo vivo dos experiencias. Cuando si solo miro cosas vanas, inmediatas, cuando yo logro un objetivo, automáticamente viene el aburrimiento. Fácil, vos pudieras regalarle una Play a un chico, por ejemplo, fantástico, si se lo pudiera hacer, eso está muy bien, pero fíjate a los 2 meses, 3 meses, después dame otra cosa porque se logró el objetivo y hay aburrimiento. Entonces, a veces cuando se logra el objetivo hay aburrimiento, y cuando no se logra el objetivo hay frustración. Entonces estás o aburrido o frustrado, claro. Y ahí me viene al pensamiento las palabras del apóstol Pablo, que nos dice: contento con lo que tenemos ahora. Porque no se trata la felicidad en los bienes que uno posee o pudiera poseer. Se trata de disfrutar lo que hoy tenemos. Entonces, cuando uno tiene esa mirada, ya no va a estar aburrido porque ya logré mi objetivo. Pudiéramos comprar un auto último modelo. Después ya pasó, ya salió el otro encima y te generaron necesidad del otro. Y si no lo tengo, estoy frustrado. ¿Por qué tenemos que vivir entre el aburrimiento y la frustración? ¿Por qué no disfrutar lo que tenemos hoy? ¿Por qué no disfrutar de ese mate? ¿Por qué no disfrutar de esa tortilla calentita a la mañana con nuestros viejos, con nuestros abuelos? ¿Por qué no disfrutar de darle un abrazo a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestras esposas, a nuestros abuelos? ¿Por qué no disfrutar de tantas cosas que hoy sí tenemos y somos millonarios en eso? Bárbaro. Ya está, no digo más nada. Excelente. Bueno, Rafa, nos quedamos con ese pensamiento. Yo creo que esa es la mejor. Lo que hablaste de posibilidades y probabilidades me encantó. No lo había visto, no lo había pensado. Así que espero que a mucha gente también le haya llegado este mensaje para bajar un poquito los decibeles de esta cuestión y ver que hay muchas cosas por las que todavía tenemos que agradecer. Todos los días. Sí. Gracias, Rafa. Gracias. Bueno, excelente. Como siempre, Rafael Quintero es presentado por el Rubí Joyas en este bloque especial que tenemos todos los jueves para compartir con ustedes. Espero y yo sé que les ha gustado.